Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, para dar inicio al programa Orientación Magisterial, órgano oficial de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Hoy es 24 del mes de enero del año 2021 y hoy, al igual que todos los domingos, estaremos tratando temas de interés para todos y para todas. Este programa Orientación Magisterial se transmite todos los domingos de 12 a 1 a través de Tele Radio América, canal 45, a través del 10, canal 10 de Claro, y a través de las redes sociales de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Hoy vamos a hacer un programa especial, un programa dedicado a las ideas y el aporte del patricio Juan Pablo Duarte. Hoy estaremos pasando una amplia conversación desarrollada con el presidente del Instituto Duartiano, el doctor Wilson Gómez. Con él hablaremos largo y tendido de lo que han sido las ideas de Duarte, lo que han sido sus aspiraciones y lo que ha pasado en la sociedad dominicana. ¿Qué representan las ideas de Duarte para las presentes generaciones y para el futuro del país? En eso estaremos dedicando una parte importante de este programa. Hoy yo diría que es un programa de valores, y como parte de la difusión de los valores también tendremos una síntesis de lo que fue la presentación de la doctora Nancy Chacón Arteaga, que ella hizo en el Congreso Ostosiano. En ese congreso, la experta cubana en educación y en temas vinculados a valores y principios éticos, yo creo que no tiene desperdicio. Por eso queremos compartir con ustedes en este momento que el país necesita más que nunca consolidar sus valores ciudadanos. Queremos compartir con ustedes lo que fue esta interesantísima intervención. Fragmentos de esta intervención lo estaremos pasando en el programa del día de hoy. Sin embargo, queremos, al igual que todos los programas, hablar varios temas brevemente. Uno, nuestro apoyo solidario y comprometido a la lucha que vienen desarrollando distintas comunidades de la provincia de Monte Plata en contra de la extinción de la explotación minera de Barrigol y en contra del interés que tiene esta empresa minera de instalar una presa de cola exactamente en la zona en donde nacen los ríos, en la zona en donde nacen los ríos que abastecen los acueductos de Peralvillo y el acueducto de Yamasá, pero también la zona en donde nace el río Ozama. El río Ozama, que es una importante fuente de agua que recorre amplios sectores del Gran Santo Domingo y desemboca en el malecón en el Distrito Nacional. El intento por parte de la Barri de construir una presa de cola que no es más que un recipiente grande en donde se van depositando los desservicios de la explotación minera, incluyendo metales pesados, incluyendo cianuro y otros materiales tóxicos que tienen un impacto terrible en el medio ambiente, que tienen un impacto terrible en materia de contaminación de las aguas, que tiene un impacto terrible en materia de cómo afecta la vida de estas comunidades. Este intento por ampliar la explotación minera de Barri y el establecimiento de una presa de cola ha sido repelida por parte de las comunidades que se vienen manifestando de manera activa en contra de estas pretensiones de Barrigol. Ayer sábado se desarrolló una gran manifestación, una gran marcha caravana que recogió las distintas calles de Yamasá, en donde quedó claro que existe un pueblo que le está diciendo a la Barrigol definitivamente no te queremos en esta zona, preferimos el agua que es vida, el agua que es vida es lo que nosotros preferimos preservar. En este campo yo creo que vale la pena también poner en alerta a todo lo que es el Gran Santo Domingo, específicamente Santo Domingo Este.
que será impactado seriamente con el proceso de contaminación de un área acuífera tan importante como el río Sama, que recorre muchos de los barrios de Santo Domingo Este, son tocados directamente por el río Sama. Entonces yo creo que toca enfrentar estas pretensiones de la Barri, pero también yo creo que tiene sentido un llamado al gobierno a redefinir su política respecto a la explotación minera y su política respecto a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. Este es un factor clave. Yo quiero al iniciar este programa y al abrir, digamos, la primera pausa comercial, pidiéndole a ustedes que compartamos una intervención de un joven artista de pueblo. Que no queremos a Barrigol en Yamasapa, que eso pase primero nos van a tener que matar. La mano no la vamos a cruzar, viendo como por 2 pesos ustedes destruyen nuestra vida, quieren secar los amas más de lo que está ahí. Como ustedes son todos ricos, tiene lógica que no le importe nada, que compre agua todo el que la pueda comprar, pero el que no tiene un peso, ¿a dónde diablo? Pues la va a ir a buscar, con los cuartos que ellos tienen no quieren hacer un acueducto. Sáquense esa idea, mejor evítense un lío. Mi gente analicen, porfa no se pongan brutos, ¿de qué sirve un acueducto si no vamos a tener río? Yo le solto a Yamasá, pero al Villo y a la esquina, que se unan a demostrar que el pueblo no se subestima. La Guasuma, Cuance, la Cuava, no nos van a sacrificar por el bien de los que están encima. Suazo, Tineo, Lenín y los demás están calladitos sobre este tema, no han dicho nada. Capten este dato que les voy a soltar, si nos traicionan por 2 pesos, a la larga el pueblo se lo va a cobrar. La Barri trae enfermedades, peste, tristeza, se quedan con todo y nosotros el dolor de cabeza. Se lo digo con toda la certeza, para ustedes una mina de oro y para nosotros una mina de pobreza. En ARS Senma trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Senma. Continuando con el programa Orientación Magisterial, en el inicio ya le habíamos anunciado que estaremos escuchando una entrevista que le hicimos al presidente del Instituto Duartiano. Creo que él hizo un recorrido sin desperdicio y queremos en el día de hoy, como parte de nuestro homenaje y reconocimiento al aporte histórico del patricio Juan Pablo Duarte, a nuestra independencia, a nuestra soberanía, a los valores de nuestro país y de nuestros ciudadanos y ciudadanas, pues volver a compartir con ustedes esta interesantísima entrevista. Wilson Gómez, miembro de un destacado jurista de la República Dominicana, y ha tenido, digamos, la dedicación de sistematizar lo que ha sido el aporte de los patricios al proceso de lucha social por la independencia y en defensa de la soberanía de nuestro país. Escuchemos pues esta interesantísima entrevista. Vincular las ideas de Duarte con el tema educativo y digamos los desafíos que tiene la educación, que tiene el docente en la República Dominicana a propósito del momento en que nos encontramos en el país y la necesidad de promover, yo diría, buenos valores como han sido parte evidente de lo que fue la vida y la obra de Juan Pablo Duarte. Efectivamente, Duarte indudablemente que abrazó la educación, ¿verdad? Él entendió que de la única manera que se conseguía que el pueblo asumiera conciencia como para entender la necesidad de procurar la libertad, el imperio del principio de soberanía, el principio de autodeterminación, el principio de no intervención, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con la vida de otros países, fue precisamente a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, Duarte incidió
en la juventud de su época y se convirtió en líder de esa juventud. A partir de esos esfuerzos, él procuró no solo dotar de conocimiento a esa juventud a partir de su experiencia vivida en Europa y los estudios que él hizo, sino que procuró también que figuras importantes de la entonces muy pequeña capital de la República, incluyendo sacerdotes, dieran lecciones a esos jóvenes para que ellos se formaran, ¿verdad? Y a partir de la formación pudieran fortalecer los principios, ¿verdad? Y tener claro el propósito trinitario. Y precisamente en su ideario se revela, a partir de esas ideas de Duarte, que él estaba muy claro en la trascendencia de la enseñanza, y su esfuerzo fue pedagógico inclusive, y por eso él se organizó, se disciplinó y echó a andar a partir de esa orientación, ¿verdad?, sus ideas y su propósito. Eso permitió que él calara en esa juventud y que el pensamiento duartiano fuera entonces seguido por jóvenes y por personas maduras de la época. De modo y manera que realmente Duarte estaba convencido de que sin educación no era posible alcanzar ningún propósito trascendente. Así que en Duarte tenemos un maestro, tenemos un pedagogo, un hombre que entendió claramente la trascendencia, la importancia de ese proceso enseñanza-aprendizaje y de la necesidad de educar a un pueblo para conseguir propósitos. Nosotros también estamos absolutamente convencidos de que solo a través de un esfuerzo bien llevado en el marco de las aulas es como podemos conseguir el mejor ciudadano, es como el país puede reducir los índices de criminalidad, de delincuencia. Inclusive los mismos procesos anticorrupción, si no toman en cuenta la formación integral del sujeto, no van a ser eficaces. Por eso la trascendencia, la importancia de resaltar ese contenido del artículo 63, numeral 13 de la Constitución de la República, que manda de manera obligatoria a enseñar la Constitución en las escuelas, pero además a enseñar los valores patrios, pero además la moral, la cívica. Y dice ese numeral del artículo 63 que efectivamente como se garantiza la paz social es a través de esa formación, porque cuanto se procura con ese propósito, con ese postulado y con ese contenido, es que el ciudadano alcance una especie de formación especial. Puedo decir inclusive que eso opera como si se tratara de una vacuna social para que el ser humano resista las malas y perturbadoras influencias que puedan darse en otro ámbito de la sociedad. Es, en cierto modo, reforzar el espíritu y la mente de la gente para actuar a favor del bien común. Es evidente que hay debilidad en el proceso de educación y promoción en el país de las ideas y de los valores duartianos. ¿A qué usted lo atribuye? Bueno, mire, por mucho tiempo nos presentaron un Duarte que no era fácil de imitar. O sea, hicieron de Duarte una especie de Cristo humano, inalcanzable, etéreo.
no nos presentaron al Duarte que el Instituto Duartiano quiere que el pueblo dominicano conozca. Ese Duarte de carne y hueso, ese Duarte joven, como todo muchacho de la época, que tocaba guitarra, que ejecutaba el violín, que transitaba por el camino de Guibia, que llegaba a las aguas de allí, que se bañaba, que ofrecía serenata, pero que al mismo tiempo era disciplinado, estudioso y tenía un buen propósito con su pueblo. De ahí que era un revolucionario, un hombre que quería cambios a partir de apoyarse en el pueblo, porque Duarte nunca abandonó su confianza en su pueblo. Por eso, él era partidario, y sus compañeros, de la independencia pura, sin proteccionismo, sin procurar recostarse de nadie. Y Duarte concebía la vida del país como una vida realmente autónoma, ¿verdad?, donde pudiera expresarse en términos amplios la autodeterminación. La gente dirá, bueno, pero hoy día es imposible, en razón de lo que son ya hoy las políticas y la tecnología. Bueno, pero aún así, y aún asumiendo, ¿verdad?, adecuaciones, los pueblos tienen su dignidad. Y la dignidad de los pueblos es a partir precisamente de darse a respetar, a partir de dar, pero también exigir y hablar, no de rodillas, sino con el sano orgullo que tiene que hacerlo un pueblo frente a otro, o un gobernante frente a otro, o una nación frente a otra, porque no es importante ni determinante el tamaño de la nación o del Estado. Basta que sea Estado y que esté integrado como tal para exigir el respeto necesario. Por eso, las ideas de Duarte muchas veces no son presentadas, y el ejemplo de Duarte, o sea, hay mucha gente que le teme al ejemplo de Duarte. Oh, pero claro, Duarte es un referente en términos de pulcritud y buen manejo en la vida pública. Bueno, ahí está su rendición de cuentas. Él comandando conjuntamente con Santana el Ejército Expedicionario del Sur, ¿verdad? Entró en contradicción porque Duarte era partidario de una ofensiva contra las fuerzas haitianas que estaban en Azua, enterado Duarte de que los dominicanos estaban siendo hostilizados por los haitianos. Le plantea a Santana una ofensiva. Santana evade diciendo que consultará con sus hombres, nunca consulta. Se lo plantea de nuevo, caso omiso. Se dirige entonces a la Junta Central Gubernativa. Respuesta, venga a Santo Domingo con su Estado Mayor. Bueno, nada, Duarte viene. ¿Pero qué trae Duarte? Un informe pormenorizado, porque él había recibido unos fondos públicos, 1.000 pesos de esa época, que era un dinero apreciable. Había gastado el momento en que se le llama intempestivamente 173 pesos. Hace un estado pormenorizado de cómo gasta cada centavo y en qué. Y devuelve al fisco los restantes 827 pesos. Y la Junta Central Gubernativa le expide un descargo. Esa conducta y ese referente es lo que ha hecho falta que se siga, y que el hombre que administra los bienes públicos, inclusive el que maneja intereses privados, vea en ese referente y rinda cuentas. La propia Constitución está mandando a rendir cuentas, pero no se rinde cuentas como se debe. O sea, rendir cuentas no es decir cosas genéricas, es decir, cómo yo he manejado, ya como legislador, ya como ejecutivo, ¿verdad?, ya como juez. Los tres poderes rinden cuentas y tienen que rendir cuentas claras. Entonces, ese es un ejemplo pesado, ¿verdad?, que no quiere mucha gente seguir. La pulcritud, el manejo, el sentido de responsabilidad, ¿verdad?, la capacidad de sacrificio, el entender Duarte la política. Dice, la política no es una especulación. La política, después de la filosofía, es la ciencia más pura y digna de ocupar las inteligencias nobles. Pero él dice,
hay que propender al bien común. No es una política para yo perseguir, satisfacer mis intereses particulares y llegar a una función pública a beneficiarme. No, él entiende la política como un esfuerzo sostenido para que el interés general de la nación prime. Es más, cuando él se sacrifica, que hace esa comunicación, esa carta, esa misiva que se conoce como carta del sacrificio, que cuando a la muerte de su padre le pide a la familia desprenderse de bienes, él no dice que va para el Estado a beneficiarse, para reponer esos fondos. Él dice, una vez dadas las condiciones y nuestro país en paz, entonces yo me voy a apoyar en el crédito de mi padre para echar hacia adelante los negocios. Eso es pureza. Y esa es la aspiración que tenemos que tener los dominicanos. Por eso es que resulta tan difícil que nuestros hombres públicos, y particularmente la mayoría de los que ejercen la política, es muy difícil que citen a Duarte. Es muy difícil que lo vean como referente, porque ellos no están en condiciones muchas veces de apoyarse en esa figura. A veces hasta recurren a pensadores latinoamericanos lejanos, y teniendo a Duarte ahí mismo con una cantidad enorme de expresiones, ¿verdad?, y de manifestaciones de su pensamiento político constitucional, lo evaden, porque es que es un ejemplo difícil de seguir, porque exige sacrificio. En la sociedad dominicana los valores de Duarte no son los predominantes actualmente. Bueno, uno quisiera que predominaran. O sea, Duarte aspiró ¿a qué? A una patria libre, pero dignamente libre, pero además a una patria feliz. Una patria feliz se consigue, como él decía, en su proyecto de constitución, porque recuerde que Duarte produjo puño y letra. Ese es uno de los elementos, ¿verdad?, de las piezas museográficas que tenemos nosotros en el Instituto Duartiano. Ese manuscrito, proyecto de constitución o constitución de Duarte o proyecto de ley fundamental de Duarte, donde él de puño y letra, artículo 1, prácticamente, gobernantes y gobernados tienen que ceñir sus actuaciones a la ley. Eso quiere decir Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho se caracteriza por ese imperio de la ley, aplicación de la ley. ¿Aplicamos nosotros las leyes nuestras? No. Tránsito, ¿se aplican esas disposiciones? Sencillamente no. Una cantidad enorme de disposiciones, incluyendo las migratorias, no se aplican. Aquí la gente siente aplicación de leyes cuando se trata de tributos, de aduanas, de impuesto interno, pero en términos generales hay una aplicación estricta de la ley. Hay un Estado acabado de derecho donde impere la ley. Aquí muchas leyes, la propia autoridad no la aplica. Y entonces eso es una pena, porque Duarte, que lo que quiso como patria feliz fuera una patria donde imperara enteramente el Estado de Derecho. Hemos avanzado, podemos seguir avanzando. Ya la Constitución no solo acoge el Estado de Derecho, sino el Estado social y democrático de derecho, para abrir el campo de protección de la ciudadanía y el campo de ejercicio de derechos fundamentales. Bueno, eso está ahí. Tenemos que seguir trabajando para que ese contenido constitucional se convierta en realidad. Pero eso tiene que ser a partir de una generación de administradores de la cosa pública que asume el compromiso de manejarse con pulcritud, que pueda ir y llegar a estos medios, hablar libremente, enteramente, sin temor a que se pise cola, ¿verdad? A partir de una conducta, y la rendición de cuentas, reitero, es fundamental. Aquí, en el país, tiene que darse, en un momento dado, hay que aplicar las leyes, y hay que procurar, óigame, usted entró e ingresó al ejercicio, ¿verdad?, de esta función, y usted declaró esto, y al salir usted tiene esto.
Todo el que tiene propiedades bien habidas, lícitas, sin moverse del lugar donde está, explica cómo la adquirió y justifica cómo la adquirió. Es muy fácil para establecer si ha habido o no acciones impropias en ocasión del ejercicio de una función. Todo es un asunto de voluntad y de querer hacer las cosas como se debe. Uno se avergüenza, y es una vergüenza ajena, como se dice, cuando dicen 3.000 servidores públicos no han hecho rendición de cuentas. ¿Será eso verdad? Pregunto yo, porque por la cifra no parece que sea verdad. Y si es verdad, entonces tampoco se cumple esa ley. Definitivamente. Wilson, ¿cuáles son, a su entender, los desafíos de la educación en materia de la labor que debe hacerse en la promoción en las nuevas generaciones del pensamiento de Duarte? Bueno, yo creo que es necesario que desde la esfera del Estado y particularmente desde el Ministerio de Educación se asuma con la mayor seriedad lo que tiene que ver con ese pensamiento. Agradecer a Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, por haber venido a compartir con nosotros un día tan importante para la patria. Los maestros y las maestras, estoy seguro que corresponderán al llamado que usted está haciendo, igual que la Asociación Dominicana de Profesores y Profesores constituye un compromiso permanente el promover las ideas de Duarte y lógicamente la necesidad de preservar la independencia, la soberanía y los valores positivos que Juan Pablo Duarte le legó a la nación dominicana. Pensar en una nueva sociedad, yo creo que tiene en Duarte una referencia obligada. Como ustedes han podido escuchar, no ha tenido desperdicio esta intervención del doctor Wilson Gómez a propósito de la celebración del 208 natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. Su nacimiento el 26 de enero de 1813, hoy es recordado por la República Dominicana. Este martes se estaría conmemorando, celebrando, diría yo, el natalicio de Duarte, y este programa pues aspira a aportar a este proceso de recordar y de profundizar en los niveles de reflexión que permanentemente deben hacerse en el país para que viva siempre en la memoria de todos los dominicanos, de las presentes y futuras generaciones, los ideales de Juan Pablo Duarte y sobre todo nuestro compromiso y agradecimiento a su aporte y el aporte de quienes lo acompañaron en esta gran empresa que fue la Constitución de la Nación. La Constitución de la Nación y su defensa, y la defensa de su soberanía, de su independencia, pero también en cuanto a los valores que hoy hacen falta más que nunca, incluido la honestidad, que él constituye un referente muy importante en ese campo. Quiero entonces, ya digamos la última parte de este programa, también trabajar los componentes de valores, hablar de educación, hablar de ciudadanía, hablar de valores en el pensamiento de Eugenio María de Hostos. Es un elemento fundamental que yo creo que complementa la intervención anterior. Por eso decía que este es un programa para hablar de valores, y en ese campo tendremos la intervención que hizo la doctora Nancy Chacón Arteaga, experta en educación cubana, doctora en ciencias sociales, que además estableció una cátedra de ética en la Universidad Enrique José Barona de La Habana, Cuba. Con esta intervención de Nancy Chacón Arteaga, yo le pido que la escuchemos, y que la escuchemos detenidamente, porque además de la reflexión que hace, creo que hace aporte metodológico de cómo abordar los componentes vinculados a ciudadanía, a valores, en un momento que de verdad el país necesita consolidar
los compromisos ciudadanos y de ciudadanas en un momento en que necesitamos afianzar estos importantes valores. Escuchemos entonces fragmentos de la intervención de la doctora Nancy Chacón Arteaga. Quisiera permitirme poder intercambiar algunas ideas acerca del pensamiento ético, de la moral y valores de Eugenio María de Hostos, porque habría que comprender cómo esto conforma un núcleo duro que integra toda la universalidad de la proyección del pensamiento hostosiano. Está allí, ese núcleo duro está ahí en la ética, la concepción sobre la moral y los valores que en su época ya tenía bien sólida y consolidada Eugenio María de Hostos, que desplegó en su pensamiento vida y obra. Así es que quiero empezar por algo que nos dice Hostos en su obra Moral Social, que es donde nos vamos a concentrar fundamentalmente, cuando nos dice su concepción acerca de educar. Y Hostos plantea que educar es formar hombres en toda la extensión de la palabra, con toda la fuerza de la razón, toda la plenitud de conciencia, y que el propósito de educar debe ser formar hombres en la excelsa plenitud de la naturaleza humana. Es decir, que para Hostos el proceso de la educación es un proceso de humanización de los seres humanos, y que en esa esencia, por supuesto, está todo lo racional, toda la conciencia, por ser precisamente el ser humano un sujeto con conciencia, con sentimiento, con voluntad. Eso marca la diferencia de algo que quiero subrayar como una primera tesis acerca de este estudio, de esta concepción de Hostos y su obra. Y es que Eugenio María de Hostos es un clásico antillano de nuestra América. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo subrayo? Porque muchas veces pensamos que hoy por hoy el núcleo de los clásicos sobre la ética, la moral, los valores, el género, la mujer, etcétera, etcétera, está en Europa, está en el norte, en los Estados Unidos, está en algunos países que marcan determinados desarrollos en nuestra América Latina, pero no tenemos en cuenta muchas veces que nosotros, nuestros pueblos, nuestra América, tienen también sus propios clásicos, porque aquí está el arsenal de la fuente de pensamiento de nuestros pueblos caribeños y antillanos, donde ha cristalizado lo mejor del pensamiento universal. Sí, claro, bebieron en la fuente de lo mejor y más avanzado de su época, pero lo transfirieron de una forma original y autóctona. Ese es el caso del pensamiento de hombres y mujeres de la talla de Eugenio María de Hostos en su época. Pensamiento universal, pensamiento avanzado para su época. Por eso, subrayo, es un clásico antillano de nuestra América. Todos sabemos que Eugenio María de Hostos nace en 1839 en su querido Mayagüez, Puerto Rico, y que muere el 11 de agosto de 1903 en lo que todos consideramos y él mismo reconoce como su otra patria, la República Dominicana. Así es que en su larga vida y fecunda obra, puede decirse
Otra tesis que quiero entonces subrayar, que Hostos fue fundador por sus grandes contribuciones. No solo fue un clásico antillano de nuestra América, sino que fue un fundador, porque la obra de Hostos está plegada de todo lo que originalmente él creó y fundó para los pueblos de América. Sabemos que él adquiere el título de Derecho en Filosofía y Letras en España y que eso le posibilitó ser pedagogo, sociólogo, jurista, filósofo, político, literario y periodista. Fíjense la multifacética actividad del pensamiento y la obra de Eugenio María de Hostos y por lo tanto todo lo que pudo fundar a su paso y crear. En Chile fue profesor en la Escuela de Derecho. En Perú fundó una sociedad de amantes del saber. En Argentina propició la construcción de un ferrocarril porque consideró además que era una fuente de prosperidad y de desarrollo y de progreso. En Nueva York forma parte de la Junta Revolucionaria para la lucha por la independencia de Cuba, porque también supo que, como dijo Martí, nuestro José Martí, otro clásico antillano de nuestra América, que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, sus dos alas. Y Hostos defendió, porque además fue un hombre de libertad, de independencia, de amar la independencia y la soberanía de nuestros pueblos. En Santo Domingo, bueno, en Santo Domingo entonces tiene toda su obra cumbre, pudiéramos decir. Funda la primera escuela normal para maestros, para la formación de maestros en el país y con ello las reformas educativas. Incentiva la investigación porque sabía que ahí, y por eso muchos lo quieren encasillar, bueno, que si fue positivista, que si no fue un humanista, que si fue un racionalista. No, él incentivó la investigación, asociado al desarrollo de la razón, de la conciencia, del pensamiento. Trabajó el enfoque de género, porque consideró que las mujeres tenían como seres humanos esa naturaleza, esa esencia humana, a la cual le están dadas todas las facultades y los derechos para su desarrollo y su progreso. Así como desarrolla la concepción de la escuela laica, que es un acto súper progresista y revolucionario para su época. Realiza además grandes reformas educativas que tienen impacto en el continente latinoamericano y fíjense que las armas fundamentales, su escudo fundamental, ¿cuáles son? La educación y la cultura. Porque sin educación y cultura no se puede hablar de desarrollo, no se puede hablar de progreso, no se puede hablar de emancipación de la mujer y por supuesto del hombre, es decir, de la sociedad en su conjunto. No puede haber lo que hoy decimos un desarrollo sostenible, ¿verdad? Bueno, pues ya desde aquellos momentos y aquellos tiempos defendió y desarrolló esas ideas. Junto con estas dos tesis que ya he subrayado, quiero subrayar otra tesis que defiendo. Y es que Hostos desarrolló un pensamiento progresista y humanista, sustentado en la ética y la moral. Aún los debates que pueden existir acerca de que Hostos, si es o no es humanista, si fue racionalista, si fue positivista, puede ser, pero hombres con la universalidad y la integralidad
de el pensamiento y la obra de Hostos es muy difícil encasillar. Así que, si Hostos defendió la esencia del ser humano, si defendió la educación para el progreso de la sociedad, si se basó en la ética y en la moral y le dedica su obra moral social a ese fenómeno que consideró esencial en la vida de los seres humanos, a ver, ahí tenemos un humanismo con mayúscula, que está también presente en la obra de Hostos. ¿Por qué? Porque él tuvo el fin de contribuir al mejoramiento de la vida social y de la educación. Porque no hay mejoramiento de vida social sin educación. Son directamente proporcionales. Por eso es que la educación es el alma de las naciones y de los pueblos. Hostos apostó a la educación para el mejoramiento de la vida social y dentro de ello, por supuesto, de la mujer. Resaltó el papel del maestro y sobre todo el papel de su posición ejemplarizante para contribuir a la formación de una ética y una moral en sus educandos. En esa obra de moral social, él define precisamente que el hombre social es un ser de gratitud y la ley primordial que lo rige es el cumplimiento de esa condición. Quiere decir, primero, que subraya que el hombre es un ser humano cuya esencia es de carácter social. El hombre es un sujeto social por excelencia. Es el resultado y causa, y a su vez del desarrollo de la propia sociedad de la cual él es un protagonista activo. Y para ser un hombre social es un ser de gratitud porque tiene que armonizar, tiene que insertarse armónicamente en la sociedad. Y su ley fundamental es el cumplimiento de esa condición. Ahí está presente la idea del deber. Es decir, si hay que cumplir una condición, ahí está rigiendo la moral con el cumplimiento del deber del ser humano como ser social que se inserta armónicamente en su contexto social. Concibe que en la base de la esencia humana entonces está la moral y que los seres humanos se orientan hacia y por el deber moral. Es decir, él pone al deber moral como una categoría básica, esencial, dentro de su concepción, su pensamiento ético, dentro de sus, pudiéramos decir, escalas de valores y dentro del papel que juega la ética y la moral en la vida de las personas y en la sociedad. Pero él analizó y supo las contradicciones y la contrariedad de la moral y la regulación moral. Así que en esa obra él analiza y se adentra en este carácter contradictorio del ser humano, del carácter contradictorio del ser humano, precisamente por su carácter social, porque las contradicciones de la sociedad son las contradicciones de los seres humanos, que se producen entre el individuo y la sociedad. Individuo, sociedad. Interés individual, interés social. Se producen entre lo racional y los comportamientos buenos, pero también los comportamientos malos, indeseables, defectuosos, porque el bien conduce a la virtud, pero el mal entonces conduce al vicio, al error, a los defectos, a las cualidades negativas. Sin embargo, están presentes. Y él dice que en el ser humano está dada esa contradicción. Por eso él destacó la necesidad de
la armonía en la relación que debe existir entre los medios y los fines. Él consideró que el fin no justifica los medios. Por eso es que ahí entra nuevamente la regulación moral de la conciencia. Entra la razón y entra el bien contraponiéndose al mal. En esa contradicción. Y eso es un fenómeno que él analizó en la hondura de el ser humano como un sujeto social y las contradicciones que el comportamiento humano y la moral tienen en el contexto social donde se debate el bien, el mal, todas las escalas que hay entre el bien y el mal, desde lo mejor hasta lo peor y más grave, y los matices que pueden existir también en ello. Es bien complejo este proceso y ya Hostos analizaba desde sus posiciones y concepciones estos elementos. Otro aspecto importante que en esta obra nosotros queremos destacar del pensamiento ético y sobre la moral de Eugenio María de Hostos es entender la moral como ideal y el papel del ideal y los ideales. Y Hostos nos dice que cada sociedad construye sus ideales. Eso es una verdad científica de carácter social, de las ciencias sociales. Cada sociedad construye sus ideales morales, porque se deben a su historicidad y a su realidad, contexto y época. Estos ideales han guiado la actividad de las civilizaciones humanas una tras otras en su devenir y las ha guiado para mejorar y para desarrollarse humanamente. Entonces, él cree en el ideal moral y cree que la realización de los ideales se da para ello. Por algo es un ideal moral, porque es el ideal del bien en cada contexto. Entonces, el ser humano va en la búsqueda del bien y hace su vida y la historia de su vida para poder mejorar, prosperar, ser personas de bien y desarrollarse humanamente. Y nos dice, y cito, ni el hombre individual ni el hombre colectivo de nuestro tiempo acaricia ese ideal. Hay quienes lo tienen, claro está, y esos, para estar a la altura de su ideal, o viven mártires de él o son sus víctimas. Quiere decir que para poderse guiar por un ideal, para poder lograr los ideales en la sociedad, obviamente hay que sacrificarse, hay que cumplir con los deberes, hay que tener constancia, firmeza, hay que tener convicciones, hay que desarrollar muchos valores, porque ese es el papel que juegan los ideales morales en la vida individual y de la sociedad en el devenir de la historia de la humanidad. Y Hostos lo reveló muy bien en esa obra. Quisiera puntualizar algunas pautas metodológicas para seguir estudiando y aproximándonos a el pensamiento de Eugenio María de Hostos, pero no solamente para dominar qué dijo Eugenio María de Hostos. Lo más importante es cómo aplicamos en un contexto, salvando las diferencias, en esta realidad en la que vivimos hoy, en este siglo XXI, que es la era de la ciencia, la tecnología y el mundo digital, de las comunicaciones supersónicas a nivel global, pero también de una pandemia que está librando la batalla contra los seres humanos y los seres humanos para superar esta situación tan crítica en que estamos viviendo. Pues entonces, hoy más que nunca, nosotros los maestros, los docentes
debemos tener bien presente cómo vamos a trabajar con este material que nos ha dejado Eugenio María de Hostos. Y hay algunas recomendaciones metodológicas. La primera es ubicar a Hostos en su tiempo, en su época. Hostos, el hombre y su época. Porque es muy importante contextualizar. No es para vivir en el pasado, es para entender el presente, de acuerdo con lo que nos antecedió. Porque todo tiene una historia. Nada, a ver, la historia no parte de 0, 0, 0, 0. Hay una continuidad, aunque hay rupturas. Porque la época nuestra no se parece a la época de Hostos. Sin embargo, Hostos reveló esencias de ese fenómeno que él tanto trabajó, que hoy también se revelan con sus manifestaciones, pero se revelan. Otra de las recomendaciones metodológicas es estudiar a Hostos por Hostos mismos. Es decir, aprender a Hostos aprendiendo de Hostos, por sus propios textos, leer su obra, extraer sus aportes, tener nuestras propias interpretaciones, llegar a nuestras propias conclusiones, ver y descubrir qué nos dijo sobre la ética y la moral para la educación de las actuales generaciones. Eso es importante, pero hay una tercera recomendación: estudiar también lo que los estudiosos de la obra de Hostos, de la obra hostosiana, han escrito, han referido sobre sus aportes a esta educación ética, moral y en valores, porque son un complemento importante de nuestros propios hallazgos, porque nos enriquecen y porque nos complementan. Finalmente, hay una cuarta recomendación y es extraer cuál es la importancia metodológica para aplicar de forma contextualizada al currículo, a el trabajo que hacemos en la escuela, a la educación moral, ética y profesional de los docentes en su formación continua o permanente, o para que lo desarrollen en sus prácticas educativas en la educación moral de los escolares en la escuela. Con esta intervención de la doctora Nancy Chacón Arteaga, concluimos este importante programa. El próximo domingo estaremos en una nueva versión del programa Orientación Magisterial. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros.